La administración Trump ha autorizado una venta de armas a Ucrania por unos 825 millones de dólares. Esto incluye más de 3.000 misiles Javelin, con un alcance que podría superar los ataques con misiles anteriores. Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que Rusia y Ucrania no están preparadas para la paz. Me interesa saber tu opinión al respecto. Este movimiento concreto de la administración Trump y si ha hecho fracasar el proceso de paz. Porque Rusia ha dicho repetidamente que estos misiles y esta financiación mantienen la guerra en marcha. Y Trump ha dicho que él no está luchando en la guerra en absoluto, solo está vendiendo armas a la OTAN. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Trump y su equipo son completamente incompetentes. Para empezar, cada día hay un cambio de opinión, un cambio de declaraciones. Algunos días son amenazas, otros días es una declaración sobre mi mejor amigo Vladimir. Básicamente, esto no son tácticas, es incompetencia e incoherencia. El presidente es incapaz de formarse una idea coherente de lo que está ocurriendo. Está presionado por múltiples factores. Sus propias promesas de acabar con la guerra, una opinión pública estadounidense que está harta de todo esto, los contratistas de armas que quieren vender armamento, los neoconservadores que en parte se benefician de la guerra y en parte son ideólogos belicistas, y los líderes europeos que están en el mismo bando. Son una combinación de belicistas y prisioneros del complejo militar industrial, el suyo y el nuestro, que en esencia son lo mismo. Así que Trump no tiene la capacidad de encontrar una salida a esto. Esta es una administración que está fracasando en muchos frentes, incluido el reto de lograr la paz. La paz es factible, pero no se mantiene, se impone ni se crea por sí sola. Hay que construirla. Es necesario un marco. Hay que explicarlo y justificarlo. Requiere negociación, no una reunión de 2 horas. Nada de esto está ocurriendo realmente en este momento. Es muy triste. Es muy preocupante tener tal incompetencia en el liderazgo de Estados Unidos. Pero creo que básicamente esta es la explicación de lo que estamos viendo. No son movimientos inteligentes. No es estratégico, ni siquiera es táctico. Es simplemente dar tumbos. ¿Y marcará alguna diferencia, profesor Sachs? Porque el contrato dice que se enviarán 1.000 misiles iraníes al año a Ucrania. El mensaje de la administración Trump es muy caótico. Por un lado, dicen que no van a permitir ataques con misiles de largo alcance desde Ucrania hacia Rusia, utilizando armas estadounidenses. Y sin embargo, esta gran promesa a Ucrania, sea posible o no, la cantidad que dicen que descat es suministrar esto a misiles a Ucrania, presenta exactamente el mensaje opuesto a Rusia. No soy lo suficientemente experto en temas militares como para conocer todas las ramificaciones de este sistema de armas, pero me parece claramente una prolongación de la guerra. Además, estamos en un contexto en el que Ucrania está gobernada por una pequeña banda enormemente corrupta, que opera bajo la ley marcial y que, al igual que en Estados Unidos, no tiene ninguna relación con las necesidades del pueblo ucraniano ni con la opinión pública en Ucrania, que en su gran mayoría quiere que esta guerra termine. Básicamente, es casi como si estuviéramos en manos de mafiosos en Estados Unidos, Europa y Ucrania. Nadie quiere realmente que la guerra termine, salvo, diría yo, Rusia, francamente. Rusia quiere que se detenga en los términos que ha planteado, que son, ante todo, la neutralidad de Ucrania y concesiones territoriales tras 11 años de guerra desde el golpe de Maidán, que Estados Unidos apoyó en febrero de 2014. En realidad, esos son términos bastante sensatos para poner fin a esta guerra, proteger la soberanía y la seguridad de Ucrania sobre el resto del país, que representa el 80% de Ucrania, o la Ucrania anterior a 1991, antes de la guerra. Y esto debería ser la base para encontrar un acuerdo. Parece que no estamos llegando a eso de nuevo, porque requeriría un presidente capaz de establecer un marco, mantenerlo y negociar sobre esa base.
Pero no tenemos eso. Así que parece que habrá más combates, más escalada, más destrucción. Sabemos que Rusia ha lanzado tremendos ataques con misiles y drones contra Kiev en los últimos 2 o 3 días. Mucho más de eso ocurrirá. Y todo esto también es una trampa para una mayor escalada, y diría yo, el riesgo siempre presente de que esto desemboque en una guerra nuclear. Eso ha sido cierto desde el principio, y no parece haber ninguna voluntad de dar marcha atrás en esto. Por muy incompetente que sea el liderazgo de Estados Unidos, pondría absolutamente a Starmer, Merz y Macron al mismo nivel de grotesca incompetencia. No creo que ninguno de ellos represente los intereses de su país, la seguridad de Europa, ni la realidad de esta situación. Europa lleva un tiempo dándole vueltas a la idea de una zona de amortiguamiento, y esto supuestamente se plantea como parte de un llamado acuerdo de paz. Pero, como usted ha dicho, profesor Sachs, ya nadie habla realmente con Rusia, a pesar de que Estados Unidos participó en esas conversaciones en Alaska. Parece que especialmente en Europa, están muy en contra incluso de la idea de dialogar con Rusia, y ahora proponen esta zona de amortiguamiento como una forma de imponer su versión de cómo debería ser el cese de este conflicto. ¿Qué opina al respecto? Porque Europa ha sido tan rápida y tan entusiasta en seguir la línea de Estados Unidos, aceptando esta mediación para la transferencia de armas. ¿Qué le parece la idea de la zona de amortiguamiento y cómo se ha comportado Europa durante este proceso, en un conflicto que no está favoreciendo ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Ucrania? Creo que el principal problema es que no hay diálogo entre Europa y Rusia. Los rusos dicen cosas importantes. Hablan, por supuesto, de la OTAN, de sus fronteras, de los sistemas de misiles estadounidenses, de amenazas a su seguridad. Y la respuesta europea es, Putin es un monstruo, es un expansionista implacable, quiere invadir el resto de Europa, hay que detenerlo. Esto no es lo que dicen los rusos. Y la respuesta europea, en mi opinión, es o sordera o imprudencia, no sé cuál de las dos. Algunos líderes europeos me han dicho en privado cosas diferentes a las que dicen en público, en cuyo caso la conclusión es que es imprudencia, que están apostando por más guerra por la razón que sea, aunque saben que lo que dicen no es cierto. Algunos de estos líderes simplemente me parecen unos necios. Starmer, por ejemplo. Merz me parece un belicista implacable. Nunca sale de su boca una sola palabra sobre una solución pacífica. Y lo sorprendente es que Alemania tiene una responsabilidad con la paz. No solo es la mayor economía de Europa, es el país que invadió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Acabó causando 27 millones de muertes, dividió Europa durante décadas después, y se reunificó sobre la base de un compromiso explícito de que la OTAN no se ampliaría. Fue garante del acuerdo de Minsk II, que incluso la ex canciller alemana Angela Merkel dijo que no hizo cumplir, que no se tomó en serio. No estoy seguro de creerle sobre su actitud en aquel entonces, cuando se suponía que debía aplicarse, pero ella fracasó, Alemania fracasó, y todo lo que oímos de Merz no es ni una pizca de reconocimiento de nada de esto, sino más bien que Europa debe prepararse para la guerra. Así que esto es bastante alarmante. Leemos historias, estudiamos por qué ocurrieron tragedias terribles y devastadoras como la Primera Guerra Mundial, y las debatimos en la escuela y escribimos trabajos sobre ellas. Pero ahora lo estamos viviendo nosotros mismos, observando con verdadero asombro la total imprudencia de las acciones de los líderes políticos, cuando existe un imperativo obvio de sentarse a hablar y quizá discrepar. Pero ni siquiera intentar dialogar y negociar es algo que me resulta completamente impactante. Lo que está ocurriendo en Gaza, este genocidio horrible, y la administración Trump ha mostrado muy poco interés en hacer algo para detenerlo. Todo lo contrario. Esto es un desastre absoluto.
un genocidio respaldado por Estados Unidos. Por favor, no es que no estén tomando medidas para detenerlo, están apoyando activamente el asesinato en masa. Esos son los valores occidentales, por si alguien lo malinterpreta. Los valores occidentales son que puedes masacrar a personas que consideras que no están en tu bando, o que son subhumanas, o que no pertenecen a tu grupo religioso, o lo que sea. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y es activo, y es cómplice. Y justo mientras hablamos, el Departamento de Estado ha emitido un anuncio de que los funcionarios palestinos no podrán acudir a las Naciones Unidas en septiembre porque están pidiendo el reconocimiento de Palestina, el colmo de los horrores, mientras Estados Unidos está creando un genocidio. Así es como estamos ahora mismo. Sí, Estados Unidos está completamente involucrado, si no liderando la situación. Sé que mucha gente dice que la guerra de Ucrania ahora es la guerra de Trump. Lo que está ocurriendo en Gaza, el genocidio allí, sin duda recae sobre los hombros de Donald Trump, como mencionaste. Quiero tu valoración sobre esto y el marco en el que Estados Unidos está empantanado en una guerra genocida por un lado, y por otro, atrapado en un escenario de Tercera Guerra Mundial que está perdiendo, con un posible conflicto que podría estallar en Ucrania, un nuevo potencial conflicto nuclear por Ucrania. Peter Navarro, un conocido halcón anti-China, que ahora es asesor de la División de Manufactura y Comercio de Trump, dijo lo siguiente sobre la India, porque ahora mismo hay mucho pánico respecto a China. Rusia e India se están acercando. Ucrania viene a nosotros y a Europa y dice, dadnos un poco más de dinero. Así que todos en Estados Unidos pierden por lo que está haciendo India. Los consumidores, las empresas y todos pierden. Y los trabajadores pierden porque los altos aranceles de India nos cuestan empleos, fábricas, ingresos y salarios más altos. Y luego los contribuyentes pierden porque tenemos que financiar la guerra de Modi. Bien, el camino hacia la paz pasa, al menos parte, por el trabajo de Nueva Delhi. Lo hemos oído con China, ¿verdad? Ucrania es la guerra de China, porque China sigue comerciando con Rusia. Pero hay un pánico mayor en marcha. Modi y Xi Jinping están trabajando en una posible distensión entre ellos para suavizar las relaciones entre ambos países, algo histórico en cierto modo. Y por supuesto, Rusia y China están más unidas que nunca. Casi pienso que Trump y Peter Navarro están uniendo al mundo. Vale, lo están uniendo contra Estados Unidos, pero aún así, lo están uniendo. Son unos auténticos tontos. Navarro es un idiota, lo siento. Y lo que han hecho en las últimas semanas es destrozar años de relaciones entre Estados Unidos e India. Siempre les dije a los indios, tengo tantos colegas y amigos con los que hablo de esto, que Estados Unidos es completamente poco fiable. No existe una alianza de confianza con Estados Unidos. Y siempre aconsejé a la India, no os alineéis con Estados Unidos contra China. Eso es imprudente. Es una misión inútil. Es jugar al juego hegemónico de Estados Unidos. No está en el interés de la India. Bueno, solo puedo decir que Peter Navarro y Trump han demostrado mi argumento de la forma más directa y obvia en las últimas semanas. He estado hablando con muchos altos funcionarios indios, con los medios de comunicación, con líderes empresariales. Ellos rompieron las relaciones entre Estados Unidos e India por esto. No se trata solo de las declaraciones idiotas de Navarro diciendo que esta es la guerra de Modi. Es el llamado arancel de penalización del 25%, que los indios han notado. Gracias. Y las relaciones más estrechas entre China e India ya estaban en marcha desde hace varios meses, porque eso tiene mucho sentido para ambos. Pero la oleada de actividad que ha seguido a las medidas arancelarias de Trump contra Brasil y contra India ha sido algo digno de ver. Y lo he seguido bastante de cerca hasta hoy. Brasil, India, China y Rusia han estado en una intensa ronda de diplomacia de alto nivel en las últimas semanas.
Ministros de Defensa, ministros de Exteriores, visitas de jefe de Estado. Se ha hablado mucho sobre las consecuencias de cómo esto afecta la hegemonía del dólar estadounidense y, en general, el mundo unipolar. Parece que el conflicto en Ucrania, Gaza, las continuas tensiones con Irán, todo esto está disminuyendo la posición de Estados Unidos y beneficiando enormemente a los BRICS. No sé qué está cayendo más rápido. Trump. La aprobación de Starmer, Macron y Merkel, o la posición de esos países en el mundo, o la economía estadounidense, o el papel del dólar, todo está en declive. Esta es una política fracasada. No tiene sentido, no hay estrategia, no hay reflexión. Hay un fracaso total en reconocer que hay un mundo enorme ahí fuera y que Occidente no puede simplemente imponer su voluntad. Permítame poner algunos números sobre la mesa. Hay 335 millones de estadounidenses, unos 450 millones en la Unión Europea, otros 55 a 60 millones en el Reino Unido. Y si sumas todo eso, es un poco más del 10% de la población mundial. Eso es todo. Hablan entre ellos mismos, tienen sus reuniones, hacen amenazas al resto del mundo, imponen sanciones, están divididos entre ellos porque Trump está en guerra comercial con todos. Pero aparte de eso, este 10% del mundo todavía piensa que dirige el espectáculo. Trump, que representa a estos 335 millones de personas, o el 4,1% de la población mundial, cree que él solo dirige el mundo. Es toda una ilusión. Todo está fracasando. Todo resulta impactante para el resto del mundo. Incluso si tomas el caso de Gaza, por cierto, al menos 180 de los 193 Estados miembros de la ONU están firmemente a favor de un Estado de Palestina en las Naciones Unidas. Muchos lo reconocerán en las próximas 3 o 4 semanas. Estados Unidos se encuentra casi solo junto a Israel, Vanuatu, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea y un par más. Y eso es todo. Así que Estados Unidos se está volviendo cada vez más aislado. ¿Y cómo maneja ese aislamiento? Niega visados a personas de las que no quiere oír. Eso es aún más aislamiento. Impone aranceles. Eso es aún más aislamiento. Resiente al resto del mundo. Bueno, no necesitamos al resto del mundo. Pero en realidad, Estados Unidos sí necesita al resto del mundo. Así que todo esto es un enfoque completamente fallido por parte de Estados Unidos. Y creo que los fracasos se están haciendo evidentes en todas partes. Algunos ven las matanzas en Gaza, el genocidio en Gaza y la capacidad de Estados Unidos para mantener este gran aparato militar, aunque también imponiendo aranceles y sanciones, como una señal de fortaleza. Pero usted acaba de decir que en realidad esto está fomentando el aislamiento. ¿Es este el principio del fin de la dominación y hegemonía del imperio estadounidense? ¿Y qué viene después? No hay hegemonía. Estamos en un mundo multipolar. Estados Unidos no puede derrotar a Rusia. Estados Unidos no puede derrotar a China. Estados Unidos, por cierto, no puede derrotar a la India. Hay muchas grandes potencias. Las armas nucleares también son un gran factor de equilibrio. Este no es un mundo que Estados Unidos pueda gobernar con su 4,1% de la población mundial. Y por cierto, recordemos que Trump es una figura muy impopular. En los datos de encuestas más recientes de los últimos días, tiene un 37% de aprobación y un 55% de desaprobación. Así que ni siquiera gobierna Estados Unidos. En su delirio y a través de sus órdenes ejecutivas, él cree que lo hace, pero ni siquiera cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo estadounidense, ni mucho menos. En este sentido, ya vivimos en un mundo multipolar, pero no podemos alegrarnos demasiado por ello, porque la cantidad de destrucción, los asesinatos en masa, la hambruna de 2 millones de personas en curso en Gaza y la existencia de armas nucleares hacen que todo esto sea extraordinariamente peligroso. Necesitamos algo más que multipolaridad. Necesitamos la decencia básica de cómo convivir.
Y eso es algo que Estados Unidos sigue sin tener hasta ahora. Eso es un fracaso interno, no la realidad objetiva del mundo. Es una mentalidad de Washington, la idea de que Washington sigue gobernando el mundo. Y es muy peligroso tener ese tipo de ilusión.